Era una de esas tardes perfectas de verano, cuando el sol se despedía con toda su gloria, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. El escenario, una playa tranquila, había sido elegido cuidadosamente por Mariana y Lucas para el día más importante de sus vidas. Una boda al final de la tarde, bajo la bendición del atardecer, donde se prometían un futuro de amor y complicidad. El lugar, como un cuadro pintado por la naturaleza, donde el mar rompía suavemente contra las rocas y la brisa traía consigo promesas de nuevos comienzos. Mariana estaba radiante en su vestido de novia, sus ojos brillaban con la emoción de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Huérfana desde niña, había perdido a sus padres en un trágico accidente de coche cuando era aún una niña. Ahora, con 24 años, se sentía lista para formar su propia familia junto a Lucas, el hombre con el que siempre soñó. Lucas, con una sonrisa contagiosa y la certeza de haber tomado la decisión correcta, miraba a Mariana como si la viera por primera vez. Admirando su belleza y la delicadeza con la que ella caminaba hacia el bajo el cielo dorado. Sabía que la vida de ambos estaba a punto de cambiar, y sentía que ese momento sería eterno, grabado en sus recuerdos para siempre. Pero no todo era perfecto, y había una sombra en el horizonte. Marta, la madre de Lucas, observaba desde lejos, con la mirada cargada de resentimiento. No le gustaba Mariana. Y Lucas, consciente de eso, solía atribuir la aversión de su madre a los celos maternos, algo que no lograba dejar de entender. Después de todo, él era hijo único, y la mujer que amaba ahora sería parte de su vida para siempre. Walter, el padre de Lucas, era diferente. Adoraba a Mariana, sentía que ella le traería a su hijo la estabilidad y el cariño que siempre mereció. Pero eso no hacía que Marta se sintiera más cómoda. Para ella, Mariana era una amenaza. La veía como una intrusa que tomaría el lugar que siempre había sido suyo en la vida de Lucas. La ceremonia fue hermosa, a pesar de las miradas furtivas de Marta, que no lograba ocultar su aversión. Solo Felicia, la tía de Mariana, estaba a su lado, una figura solitaria entre los invitados, pues ya no tenía lazos familiares más allá de su hermana, quien la había cuidado después del accidente. Ese día, Mariana finalmente sentía que estaba completa, como si el vacío que había marcado su infancia y juventud se estuviera llenando con algo real, algo verdadero. Después de intercambiar votos y celebrar el amor, la pareja se preparaba para embarcarse en su luna de miel hacia París. Pero antes de partir, Lucas tenía una sorpresa para Mariana. Quería mostrarle algo, algo que la haría feliz, algo que jamás olvidaría. Le pidió que lo encontrara en la playa, lejos de la fiesta, donde había preparado algo especial para ella. Mariana, con el corazón latiendo con fuerza, aceptó la propuesta. Solo 10 minutos le había dicho él antes de alejarse para preparar lo que fuera. Estaba ansiosa, con la mente llena de imágenes del futuro, de París, de la nueva vida que comenzaría junto al hombre que amaba. Pero lo que no sabía es que ese día, que había comenzado como el más feliz de su vida, se convertiría en el peor. Y que la sorpresa que Lucas había preparado para ella, sería la última. Caminó por la arena, sintiendo la brisa salada en su rostro y el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. El cielo ya comenzaba a oscurecer, pero la luz dorada del atardecer aún proyectaba un brillo suave sobre todo a su alrededor. Cada paso la acercaba más a una sensación de fascinación, como si el mundo a su alrededor se hubiera desacelerado para que pudiera saborear ese momento. Lucas, con su postura relajada y una sonrisa enigmática, esperaba junto al agua. La miró cuando se acercó, y algo en su mirada hizo que el corazón de Mariana latiera más rápido. No era solo el brillo de la felicidad, sino algo más profundo, algo que no lograba entender, pero que la hizo sonreír. Estoy ansiosa por ver lo que preparaste, dijo, tratando de ocultar la ansiedad con una broma suave. Lucas sonrió, pero algo en su comportamiento estaba diferente. Parecía más distante de lo habitual, un poco perdido en sus pensamientos, como si estuviera en otro lugar, aunque físicamente estuviera allí con ella. Le hizo un gesto para que se acercara, y fue entonces cuando ella vio que sostenía una pequeña caja. Mariana, dijo él con una voz más grave, como si la ligereza del momento se hubiera disipado, yo necesito contarte algo. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Está todo bien?
Él vaciló por un segundo, mirando al horizonte. Luego, con un suspiro profundo, abrió la caja y se la entregó. Dentro, había una llave pequeña, sencilla, pero con un significado profundo. Mariana la miró durante unos segundos, confundida. Esta llave es para nuestro nuevo hogar, dijo él, con la voz casi inaudible. Pero, antes de mudarnos, antes de irnos a París, hay algo que debes saber. Algo importante. Mariana lo miró, entrecerrando los ojos, la llave aún en sus manos. ¿Qué estaba pasando? La sensación de que algo no estaba bien comenzaba a filtrarse, como una sombra cubriendo la luz del momento. Lucas, ¿qué me estás tratando de decir? Su voz temblaba ligeramente, la felicidad del inicio del día comenzaba a derrumbarse como un castillo de arena siendo arrastrado por las olas. Él la miró, los ojos llenos de una dolorosa carga, como si estuviera llevando una pesada carga. Yo, no puedo pedirte que ignores esto, Mariana. No puedo seguir adelante con nuestra vida sin ser honesto contigo. La tensión en la playa creció, el sonido de las olas ahora parecía lejano, casi apagado. Mariana sintió que la desesperación se apoderaba de su pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería decir? Lucas, por favor, ¿qué está pasando?, repitió, con los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando él habló, de manera simple, pero devastadora: yo, no puedo casarme contigo. Sus palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo. El agua a su alrededor pareció congelarse. Mariana quedó en silencio, mirándolo con incredulidad. ¿Qué?, susurró. ¿Qué estás diciendo? Lucas bajó la mirada, buscando valor en algún rincón de su ser. Yo, te amo, Mariana, pero hay algo que no puedo ignorar. Algo de mi pasado. Y ese secreto me está consumiendo. No puedo comenzar una vida contigo sabiendo que algo así está entre nosotros. Mariana lo miró, los labios temblorosos. No podía procesarlo. Pero, acabamos de casarnos, Lucas. ¿Cómo puedes decir eso ahora? Después de todo lo que hemos vivido juntos. No quería hacerte daño, te lo juro, pero necesito ser honesto contigo. Hay alguien, Mariana. Alguien de quien nunca te hablé, alguien de mi pasado. Y si supieras quién es, lo entenderías. Mariana se apartó de él, con la llave aún en sus manos, ahora como un peso insoportable. Miró al mar, las olas rompiendo contra las rocas como un reflejo de la tormenta que se formaba dentro de ella. Cada palabra de Lucas parecía más lejana, más vacía. ¿Quién es esa persona, Lucas? Dímelo, por favor. Entonces él dijo el nombre. El nombre que hizo que todo a su alrededor girara. Marta dijo, con un tono de culpa y resignación. El silencio se extendió entre ellos, pesado, asfixiante. Marta. La madre de él. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, las piezas del rompecabezas encajando de manera brutal. Lo miró con una mezcla de ira y tristeza. ¿Estás diciendo que, todavía tienes algo con ella? ¿Qué, me estás dejando por ella? Él negó con la cabeza, desesperado. No es eso, Mariana. No es eso. Es más complicado de lo que imaginas. Pero la verdad es que ella nunca te aceptó. ¿Y yo? No. No me digas que vas a elegirme a mí, una vez más, por ella. La voz de Mariana sonó más firme, más amarga de lo que hubiera querido. No después de todo lo que hemos pasado, Lucas. No después de todo lo que me prometiste. Él la miró en silencio, y por un momento, los dos permanecieron allí, al borde del mar, con el futuro desmoronándose entre ellos como una ola inmensa, imposible de controlar. Y fue en ese instante, con la llave fría en sus manos, que Mariana sintió un dolor profundo, como si estuviera hundiéndose en lo más profundo del océano, sola. El silencio entre ellos se volvió pesado, casi insoportable. La llave en la mano de Mariana parecía más una carga que una promesa de futuro. La miró una vez más, pero no logró ver nada más allá del caos de sus pensamientos. Marta. El nombre de alguien que debía ser parte del pasado, pero que ahora se sentía presente, en ese momento, entre ellos, como una pared imposible de atravesar. Miró a Lucas, pero él ya no podía mirarla.
Estaba perdido en sus propios sentimientos, atrapado en un pasado que no lograba dejar atrás. Y eso la lastimaba de una manera tan profunda que, por primera vez, Mariana sintió como si la hubieran engañado por todos lados. La brisa del mar acariciaba su rostro, pero ya no sentía nada más allá del peso de la decepción. Quería gritar, quería decirle que no tenía derecho a hacerle esto, que ellos tenían un futuro juntos, pero algo la detuvo. Una parte de ella sabía que, por más que quisiera estar con él, había algo más importante que hacer en ese momento, entender qué estaba pasando, entender qué quería realmente. ¿Entonces es esto? Su voz salió baja, temblorosa. ¿Me estás diciendo que vas a volver con ella? Lucas finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de arrepentimiento. No, Mariana, no es eso. Yo te amo. Pero no puedo mentirte. Ya no puedo seguir viviendo con este peso. Y en algún lugar, sé que mereces más que un hombre dividido. ¿Dividido? Lucas, no te estás dividiendo, me estás dejando. Dio un paso atrás, el pecho apretado, la respiración entrecortada. Dime, ¿qué tiene Marta que yo no tenga? ¿Por qué ella tiene que ser la prioridad, cuando yo estoy aquí, contigo, dispuesta a construir una vida? Lucas dio un paso hacia ella, pero la distancia entre los dos parecía inmensa. Se detuvo, como si temiera cruzarla. Ella es mi madre, Mariana. Y tiene un poder sobre mí, sobre lo que soy. No sé cómo explicarlo, pero lo que siento por ella es más complejo de lo que puedes entender. ¿Yo no entiendo? Mariana alzó la voz, sintiendo las lágrimas amenazar con caer, pero negándose a ceder a la debilidad. Estás diciendo que una madre puede justificar todo, después de todo lo que construimos, me estás diciendo que no soy suficiente para ti, que soy solo una parte de tu vida, mientras ella sigue siendo el centro de todo? Lucas abrió la boca para responder, pero algo lo detuvo. La miró, la angustia claramente reflejada en su rostro, y Mariana sintió que, en ese momento, él ya no estaba con ella. Estaba, de alguna forma, con Marta, en algún lugar al que ella no podía llegar. Nunca quise hacerte daño, Mariana. Nunca. Y, incluso ahora, sigo creyendo que te amo. Dijo con la voz quebrada, como si él mismo no creyera lo que estaba diciendo. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quería escuchar realmente? ¿Que él la eligiera? ¿Que dijera que todo esto era una pesadilla y que podían empezar de nuevo? Pero la vida no funcionaba así. No era un cuento de hadas. ¿Crees que esto va a pasar, Lucas? ¿Crees que un día te vas a despertar y todo estará bien, como si nada de esto hubiera ocurrido? Mariana dijo, sin saber si le hablaba a él o a sí misma. La verdad, Lucas, es que estás atrapado en una mentira. Y mientras sigas viviendo en ella, los dos nos vamos a hundir. Él cerró los ojos, dejando escapar un suspiro pesado. Ya no sé qué hacer, Mariana. No sé. Mariana lo miró y, por un momento, todo el odio y la frustración se desvanecieron. Era como si, por más que quisiera luchar, supiera que eso ya no estaba en sus manos. El dolor de saber que su amor no era suficiente para superar algo tan profundo, tan arraigado, era casi insoportable. Tal vez sea hora de seguir adelante, Lucas. Dijo con la voz más calmada ahora, pero llena de un vacío que no sabía cómo llenar. Tal vez sea hora de que decidas lo que realmente importa para ti. Él guardó silencio, y ese silencio, esa bestia que crecía entre ellos, parecía decirlo todo. Ya no quedaba nada que decir, ninguna palabra que pudiera cambiar lo que ya estaba escrito en esas dos almas que se alejaban lentamente. Mariana miró una vez más la llave en su mano. La llave a un futuro que ya no era el suyo, que ya no era de ellos. Y, con el corazón pesado, la dejó caer sobre la arena, donde las olas pronto la cubrirían, llevándola al mar. La llave ya no tenía sentido. Lo que quedaba era el final de una historia. Y, al volverse, le dio una última mirada a Lucas, con una tristeza silenciosa pero definitiva. Sabía que, por más que lo intentara, él nunca podría ser completamente suyo. Y así, se alejó, mientras las olas rompían en la playa,
como si el mar estuviera contando el fin de esa historia. El mar estaba más tranquilo ahora, pero el peso de todo eso aún pesaba sobre Mariana como una tormenta interna, un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. El sonido de las olas, que antes traía alivio, ahora solo le recordaba el vacío que sentía por dentro. Caminaba sin rumbo, con los pies hundiéndose en la fría arena de la playa desierta, cada paso reflejando su propio proceso de despedida. Delante de ella, el horizonte parecía tan distante como su propia esperanza. Ya no tenía certezas, solo un vacío profundo y la sensación de haber perdido algo que quizás nunca había sido realmente suyo. ¿Qué podría haber sido? ¿Qué debía ser? Y entonces, como si fuera un susurro lejano, una voz invadió sus pensamientos. Una voz que venía de dentro, más que de afuera, una verdad desnuda y cruda, que temía más que cualquier otra cosa. No estás sola. La frase resonó en su mente, repitiéndose como un mantra. Cerró los ojos por un momento, dejando que la verdad se infiltrara, que las palabras tomaran forma dentro de ella. Tal vez no estaba sola. Tal vez, en el fondo, nunca lo estuvo. Tal vez la soledad era solo un reflejo de lo que ella quería ver, no de lo que realmente existía. Recordó a su madre, su risa cálida, las conversaciones a la mesa, las tardes tranquilas en el jardín. Recordó a su hermano, con quien compartía risas y secretos, las amistades que, incluso con el paso del tiempo, seguían firmes, como raíces profundas en la tierra. No, no estaba sola. Era un pensamiento simple, pero ahora resonaba con más fuerza que cualquier otro. Pero aún así, se preguntaba por qué el fin de esa relación la hacía sentir como si hubiera perdido todo. Soy capaz de seguir adelante, murmuró para sí misma, casi sin creer en las palabras. Pero al decirlo en voz alta, algo dentro de ella pareció calentarse, como si una pequeña llama se hubiera encendido. El calor de la promesa de reconstrucción. El deseo de encontrar su propia fuerza, sin depender de nadie. Soy capaz, repitió, ahora con más confianza. Y fue entonces cuando, sin previo aviso, la llave volvió a su mente. La llave que había dejado caer en la arena, en la que no pensó más desde el momento en que la lanzó al mar, como si realmente se hubiera perdido. Pero ahora entendió. No era la llave física lo que importaba. Lo que realmente significaba era la libertad. La libertad para elegir su camino, para decidir su destino. Era una llave invisible, una metáfora que solo ahora comprendía. Y, con esa comprensión, algo dentro de ella se ajustó, se reorganizó. Miró al mar una vez más, y la sonrisa que apareció en su rostro fue pequeña, pero sincera. Sintió una fuerza brotar desde dentro, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Algo como una renovación, como si la despedida de Lucas fuera, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Algo solo suyo. Mientras la brisa del mar acariciaba su rostro, sintió que el peso se aligeraba, y una sensación de paz invadió su corazón. Sabía que el dolor no desaparecería de inmediato, que el proceso de sanar sería largo. Pero también sabía que ahora era más fuerte. Más consciente. Más entera. Con una última mirada al océano, comenzó a caminar de regreso, hacia el horizonte que aún parecía tan distante, pero que, ahora, ya no parecía tan inalcanzable. Soy capaz. Y, con esas palabras, se despidió de Lucas. No porque lo amara menos, sino porque ahora sabía que la mayor responsabilidad que tenía era consigo misma. Mariana no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado, pero sabía que el dolor se estaba diluyendo, aunque lentamente. Había algo nuevo en su caminar, como si cada paso fuera una pequeña victoria sobre la incertidumbre, sobre el miedo. Ya no huía de nada. Al contrario, caminaba hacia algo. Algo que no lograba definir con claridad, pero que sentía en su pecho, como una llama suave, alimentada por la promesa de un nuevo comienzo. El sonido de las olas seguía siendo reconfortante, pero ya no estaba perdida en él. Ahora, se sentía en sintonía con el entorno a su alrededor, como si finalmente se estuviera encontrando. Incluso cuando la brisa fría del viento traía recuerdos de un tiempo que parecía haber quedado atrás, ya no se desvió de su camino. Fue entonces cuando vio algo en el horizonte. Una figura de espaldas, al borde de la playa, mirando el mar, tal como lo había hecho ella momentos antes.
Al principio, Mariana pensó en seguir su camino, mantenerse en su proceso solitario, como lo había hecho desde el fin de la relación. Pero algo dentro de ella la hizo detenerse, aunque solo fuera por un instante. La figura no estaba sola. Ese hombre, o quizás solo era una ilusión creada por la soledad de Mariana, parecía también estar en una búsqueda. Y algo en su postura, en su presencia, le hizo sentir una extraña conexión. No por deseo, sino por una sensación de reconocimiento. Con la curiosidad tomando control de su cuerpo, se acercó poco a poco. El sonido de sus pasos sobre la arena estaba cubierto por el rugir de las olas, pero a ella no le importaba. No tenía prisa. Cuando estuvo a unos pocos metros de la figura, él se dio vuelta. Era Rodrigo. El impacto fue inmediato. El rostro que reconocía, pero al mismo tiempo no reconocía, estaba ahora frente a ella. Rodrigo. El amigo, el cómplice de tantas aventuras, el hombro en los momentos de crisis. Él la miró con una suavidad que Mariana no esperaba. Sus ojos no transmitían juicios, ni sorpresas, solo un silencio reconfortante, como si ya supiera por lo que ella estaba pasando. Como si, de alguna manera, hubiera anticipado ese encuentro. ¿Estás bien?, preguntó él, de manera sencilla, como quien no necesita más explicaciones. Mariana no supo qué responder de inmediato. Sintió el peso de las palabras de Rodrigo entrar dentro de ella como una corriente suave. No necesitaba decir más. Sabía que él comprendía. Sabía que él, al igual que ella, estaba allí por una razón. Ambos tenían sus propias historias de dolor, de pérdidas, pero también de aprendizaje y superación. Lo miró por un momento, sin hablar. La respuesta estaba en su propia presencia, en la forma en que se mantenía allí, esperando, sin apresurarse a forzar una reacción. Y, al final, ella sonrió, una sonrisa genuina, un pequeño alivio. Él no tenía respuestas, pero su compañía en ese momento fue como un recordatorio de lo que comenzaba a entender: el apoyo no siempre viene en forma de palabras. A veces, solo es estar allí, sin prisa, sin expectativas. Estoy bien, respondió Mariana, de manera incierta, pero con un brillo en los ojos. No era una certeza absoluta, pero era la verdad de ese momento. Rodrigo dio un paso hacia ella, pero sin invadir su espacio. Solo asintió, como si hubiera comprendido. No necesitaba pedir más detalles. Las palabras podían ser vacías, pero los gestos y el silencio tenían un poder que ningún discurso podría alcanzar. Mariana sintió que, en ese momento, lo que importaba era el camino. El proceso. El simple hecho de haber dado el primer paso, de estar allí, con alguien que entendía. Sabía que aún tendría días difíciles por delante, pero también sentía que, a diferencia de lo que pensaba al principio, no estaba sola. El mar seguía rompiendo suavemente en la playa, el cielo se teñía de un azul más profundo a medida que el sol comenzaba a ponerse. La tarde llegaba a su fin, pero para Mariana, lo que comenzaba no era el fin, sino una nueva jornada. No sabía lo que el futuro traería, pero sabía, sin duda, que podría enfrentarlo. Y eso, por sí mismo, ya era suficiente. El sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, como una despedida suave del día. El viento seguía soplando, pero de manera más suave ahora, casi como si también quisiera respetar ese momento de silencio entre Mariana y Rodrigo. Permanecieron allí por un rato, sin hablar mucho, solo observando las olas romper, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, pero conectados por la comprensión tácita de que eso era suficiente. Rodrigo fue el primero en romper el silencio. Su tono era tranquilo, pero había una profundidad en sus palabras que Mariana no esperaba. A veces pensamos que necesitamos respuestas rápidas, ¿verdad? Que el camino debe ser claro, directo. Pero yo aprendí que las respuestas llegan con el tiempo. No porque el dolor desaparezca o porque la vida se acomode de manera mágica. Sino porque, al final, empezamos a entender que todo lo que podemos hacer es seguir adelante. Y, en el camino, las cosas se van ajustando. Mariana lo miró. Era un discurso sencillo, pero mucho más profundo de lo que esperaba escuchar. Sintió que las palabras de Rodrigo reflejaban lo que ella comenzaba a comprender, poco a poco,
que la sanación no venía a través de la expectativa de encontrar un final feliz inmediato, sino por la capacidad de caminar incluso cuando el panorama no era perfecto. Y, aunque aún sentía una gran falta de algunas respuestas, ya empezaba a entender lo que él quería decir. Yo nunca supe qué hacer cuando todo parecía desmoronarse, dijo Mariana, finalmente, con la voz baja. Pensé que quizás la solución era seguir adelante sin mirar atrás, pero ahora, viéndote aquí, me doy cuenta de que tal vez la solución sea justamente dar un paso a la vez. Rodrigo sonrió, algo ligero y acogedor, y le respondió con una simplicidad que parecía tener el poder de dar paz. Eso es. Lo importante no es la rapidez con la que llegues al destino, sino la certeza de que estás en movimiento. A veces, es solo un paso. Pero ese paso ya te pone en marcha. Y, al final, lo que importa es el camino, no el lugar. Las palabras de Rodrigo hicieron que Mariana reflexionara. Sintió como si un peso se hubiera quitado de sus hombros, un peso que ella misma llevaba al tratar de acelerar el proceso de sanación, al buscar respuestas que no podían ser dadas de inmediato. Las respuestas llegarían, ahora lo sabía. No en palabras o consejos, sino en los gestos, en las acciones, en la forma en que ella seguía adelante, paso a paso. Y, al mirar hacia el horizonte, Mariana sintió algo nuevo en su corazón. No era una certeza absoluta sobre el futuro, pero sí una aceptación tranquila de que, independientemente de lo que viniera, ella estaba lista para enfrentarlo. Ya no huía, sino que estaba en movimiento. Miró a Rodrigo, quien la observaba con una mirada amigable, pero sin prisa. El silencio que siguió no era incómodo. Al contrario, parecía un abrazo cálido, algo que la reconectaba consigo misma, con sus sentimientos, con su fuerza interior. Gracias por estar aquí, dijo Mariana, con una sonrisa ligera en los labios. No necesitaba más palabras. Agradecer era suficiente. Sabía que, en ese momento, había dado un paso más en su jornada. Y eso ya era algo grande. Rodrigo solo asintió, en comprensión. Sabía lo que ese gesto significaba. Sabía que, al igual que ella, él también estaba en movimiento, siguiendo sus propios pasos, sus propias cicatrices, sus propias búsquedas. La noche cayó lentamente, y ambos permanecieron allí por unos minutos más, en silencio, compartiendo la quietud del momento. El mar, siempre constante, los acompañaba. Y, con cada ola que rompía en la playa, Mariana sentía que, de algún modo, ella también se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, paso a paso. El futuro aún era incierto, pero al menos ahora, tenía la certeza de que no estaba sola en su camino. Mientras la noche tomaba forma a su alrededor, la luna comenzaba a emerger, colgando en el cielo con un brillo plateado que se reflejaba en las aguas tranquilas del mar. La atmósfera era serena, como si el mundo entero hubiera desacelerado en ese momento, permitiendo que ambos absorbieran la paz que ofrecía el momento. Rodrigo, aún con su expresión tranquila, miró a Mariana una vez más. Sabes, creo que lo más importante en todo este proceso es saber que no necesitamos tener todas las respuestas. El miedo a no saber, a no tener un plan definido, eso es lo que nos termina paralizando. Pero cuando nos permitimos simplemente estar, lo demás se va acomodando, de una manera u otra. Mariana lo escuchó, absorbiendo sus palabras como si fueran un bálsamo, suavizando las aristas de su propia angustia. Nunca había visto la vida de esa manera, con esa flexibilidad tranquila, con esa aceptación de la incertidumbre. Era como si Rodrigo hubiera abierto una nueva puerta para ella, una puerta que hasta ese momento había evitado, temerosa de lo desconocido. Siempre quise saber exactamente a dónde iba, qué iba a pasar, cómo todo encajaría, dijo, con una ligereza que ni siquiera sabía que poseía hasta ese momento. Pero, ahora que dices eso, me siento más tranquila, en realidad. Como si todo estuviera bien, incluso sin saber a dónde voy a llegar. Rodrigo sonrió, como quien sabe exactamente lo que ella quería decir. Sí, ese es el primer paso. Aceptar que la vida, de alguna manera, tiene su propio modo de acomodarse. No necesitas controlarlo todo el tiempo. A veces, las mejores cosas que nos pasan son aquellas que no planeamos. Y si aprendes a confiar en eso, Mariana, verás que el camino se vuelve más ligero.
Mariana se quedó en silencio por un momento, sintiendo como el peso de sus palabras se disipaba dentro de ella. Tenía razón, pensó. La constante presión de tener que controlarlo todo, de anticipar el futuro, de tener siempre una respuesta para todo, eso siempre la había impedido vivir el presente con mayor libertad. Es curioso cómo nos ponemos esas ataduras, ¿verdad?, comentó, sonriendo para sí misma. Creo que pasé tanto tiempo tratando de controlar todo, tratando de entender cada paso, que olvidé simplemente vivir el momento. Rodrigo asintió, su mirada se volvió más suave. Es una trampa fácil de caer. Todos caemos en ella en algún momento. Pero el truco está en recordar que, a veces, la vida ocurre justo cuando dejas de tratar de forzarla. Cuando permites que las cosas fluyan. Mariana se sintió tocada por esas palabras. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero sentía que, en ese instante, había dado un gran giro en su forma de ver las cosas. No necesitaba tenerlo todo definido, no necesitaba controlar lo que venía. Solo necesitaba dar un paso a la vez, confiando en que estaba haciendo lo mejor que podía, en ese momento. Y entonces, antes de que se diera cuenta, ya comenzaba a sonreír más abiertamente. Tal vez era el alivio de haberse permitido sentir y reflexionar de una manera más ligera, tal vez el impacto del entendimiento de que la vida no requería tanto esfuerzo, sino más bien presencia. Miró a Rodrigo y dijo: Creo que empiezo a entender lo que quieres decir, no necesito tener todas las respuestas ahora, ni predecir el futuro. Solo tengo que permitirme seguir y confiar en que las cosas se van a acomodar, en su propio tiempo. Rodrigo la miró, con una mirada que era al mismo tiempo comprensiva y llena de respetuosa esperanza. Sabía lo poderosa que era esa percepción. Eso es. Y créeme, cuando te permitas fluir de esa manera, el camino se revelará de formas que jamás imaginaste. La noche ya se había instalado por completo a su alrededor. El sonido de las olas, el toque suave del viento y el brillo de la luna daban la sensación de que el tiempo se había detenido, allí, en ese lugar. Ninguno de los dos sentía prisa por irse. Estaban bien allí, compartiendo una presencia silenciosa, y a la vez, llena de significado. Mariana miró al mar nuevamente, y esta vez no fue una simple observación. Sintió que, allí, en la inmensidad de las aguas, se representaba su propia jornada. Un flujo constante, que no forzaba nada, que simplemente seguía su curso. Y, como el mar, ella también podía seguir, con confianza y aceptación. ¿Caminamos un poco más?, preguntó, volviéndose hacia Rodrigo con una sonrisa. Todavía tenemos mucho por explorar. Rodrigo sonrió de vuelta. Sí, vamos. Lo importante es que estamos caminando. Y, juntos, siguieron adelante, sabiendo que, aunque no tuvieran todas las respuestas, el simple hecho de caminar ya era, por sí mismo, una forma de encontrar el camino. Continuaron caminando lado a lado por la orilla del agua, el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la arena, como una banda sonora tranquila para los pensamientos que fluían entre ellos, sin prisa, sin palabras de más. Mariana estaba absorta en la sensación del viento suave tocando su piel, la frescura de la noche que ahora parecía ser una compañera silenciosa. Era como si cada paso que daban fuera una pequeña liberación, una respuesta a la duda interna que había llevado tanto tiempo: ¿estoy en el camino correcto? Y ahora ya no tenía prisa por encontrar esa respuesta, porque sentía que se revelaría en el momento adecuado, sin presiones. Rodrigo, a su lado, parecía estar en sintonía con sus propios pensamientos, pero con una ligereza que la atraía. No parecía preocupado por el futuro, ni por lo que estaba por venir. Había algo fascinante en su calma, como si supiera que las cosas se resuelven cuando dejamos que el tiempo haga su parte. Siguieron caminando, sin necesidad de apuro, sin la ansiedad de quien busca algo, solo absorbiendo la noche. Fue entonces cuando Rodrigo se detuvo ligeramente, al observar una roca que estaba justo adelante. La miraba con una atención casi como si estuviera viendo más que una simple formación geológica. ¿Te has dado cuenta de cómo las piedras del mar tienen su propia historia?, preguntó, rompiendo el silencio entre ellos. Mariana, que estaba sumida en el ritmo del momento, miró la roca y, por un segundo, no entendió lo que quería decir. Pero, al mirar más de cerca, se dio cuenta de lo que estaba hablando.
La piedra, marcada por el tiempo, con las líneas de desgaste y las huellas de las olas que la habían golpeado por años, parecía contar una historia silenciosa. Cada fisura, cada imperfección, era una prueba de la fuerza de la naturaleza y del tiempo. Sí, ahora que lo dices, parece como si tuviera una vida propia, ¿no? Como si cada marca representara algo que sucedió, algo que la hizo ser lo que es hoy. Rodrigo sonrió, como si estuviera feliz con su percepción. Exacto. Esta piedra fue moldeada por las olas, por el viento, por el tiempo. Nada de eso fue forzado, simplemente sucedió. Y, de alguna manera, creo que todos somos así, ¿no? Cada momento, cada elección, cada error, nos va moldeando, de manera única. Mariana reflexionó por un momento, mirando la roca, imaginando todo lo que había presenciado, todo lo que representaba. Era una imagen poderosa, una metáfora silenciosa para su propia vida. Me siento así, como esa piedra. Tal vez no tenga las respuestas, o tal vez no siempre esté en el lugar en el que quisiera estar, pero cada experiencia, cada elección, me está moldeando, de una forma u otra. Rodrigo asintió, una vez más apreciando el proceso de descubrimiento de ella. Creo que, en el fondo, solo tenemos que confiar en ese proceso. No necesitamos entender todo en el momento en que sucede, pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, vemos que todo tiene sentido, que todo tuvo un propósito. Mariana sonrió suavemente. Nunca había visto la vida de esa manera. El tiempo, las elecciones, las experiencias que parecían tan desconectadas en su mente, ahora se organizaban, como las marcas de la roca, como si hubiera un patrón, un flujo natural. No se trataba de controlar cada detalle, sino de entender que la vida tenía una fuerza propia que la guiaba de maneras que aún no comprendía completamente, pero en las que confiaba. Creo que estoy empezando a ver todo esto con otros ojos, dijo, con una mirada pensativa, pero llena de una nueva aceptación. Tal vez pasé demasiado tiempo tratando de entender todo de inmediato, intentando apresurar las cosas, cuando, en realidad, todo lo que necesitaba hacer era vivir y confiar. Rodrigo la miró con una sonrisa que era, a la vez, acogedora y sabia. Creo que la clave está en eso. La vida no exige que tengas todas las respuestas de inmediato. Solo pide que sigas, que camines, que vivas lo que tienes delante. Y, eventualmente, todo encajará, sin prisa. Ambos continuaron caminando, ahora con más confianza, más seguros de que el camino, por incierto que fuera, los llevaría a un lugar que tendría sentido al final. No necesitaban tener todas las respuestas, porque lo importante era saber que estaban en el camino, en el proceso, y eso ya era suficiente.